Snyder Villarreal. Aquí en México no había escuchado ese nombre. En mi país sí, Snyder es normal en mi país. Pero Snyder, eres bienvenido en el amor del Señor. Desde Colombia. ¿De qué lugar de Colombia, perdón? ¿Perdón? Turbo, Antioquia. De Antioquia. Turbo. Gloria a Dios. Hoy trae turbo. Aleluya. Póngale turbo. Aleluya. Gracias. Mi amable. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Tenemos un atril más cerca. Un atril, hermanos, los servidores. El otro atril hasta atrás. Se va a poner aquí. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Díganle que le queda al lado: Jesús está aquí. ¿Ven? Es una bendición para mí estar en esta hermosa oportunidad aquí con ustedes. Y a mi hermano, yo creo que está un poquito más cerca de ustedes. Amén. A su nombre, para que ustedes me puedan ver mejor. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? De verdad que la gracia, la misericordia y el favor de Dios siempre está en medio nuestro. Hay una palabra que yo quiero compartir, como decía el pastor. Mi nombre es Snyder Villarreal, vengo desde la ciudad de Turbo, en el departamento de Antioquia, en la República de Colombia. Doy gracias al Señor por la profeta Vicky. Sus hijas son para mí, mi familia ya aquí en México. Amén. Una bendición por la vida de Julio también, que está ahí firme, su familia. Miren, yo creo firmemente en que el Señor no se equivoca. Dígale que le queda al lado: Jesús no se equivocó por ti. Ahora dígale: Dios envía a Jesús por ti. Amén. Y quiero que me acompañen rápidamente al libro de Esther. Quiero hablar en esta hermosa ocasión acerca del poder de un intercesor. Amén. No sé cuál sea tu petición, pero yo vine a decirte: sigue orando, porque Dios va a hacer el milagro que le estás pidiendo. Ese milagro viene de camino, pero no dejes de orar. Amén. Esther capítulo 4 verso 10. Voy a leer a favor de ustedes Esther capítulo 4 verso 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que usted esté atento a esta palabra. Esther 4:10. Entonces Esther dijo a Atad que le dijesen a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ven y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a la palabra del Señor? Miren, si hay algo que ha marcado las generaciones, cada generación, cada país, en cada tiempo, Dios levanta naciones, y a través de esas naciones el Señor trae un avivamiento. Pero los avivamientos nunca han venido sin estar
la oración en medio. Porque lo que hace que los avivamientos sucedan es cuando alguien empieza a orar y a interceder. ¿Qué es un intercesor? Es alguien que se pone en lugar de otra persona. Ahora bien, la Biblia dice en el texto que leímos que Mardoqueo envía a la reina Esther una carta diciéndole: mira, Esther, es tiempo de que tú intercedas, es tiempo de que entres a la presencia del rey y que puedas interceder por tu pueblo. Pero Esther, conforme a la ley, dice: yo no puedo ir, porque tú sabes que hay una ley, y la ley es que si el rey no me ha llamado, yo no puedo entrar en su presencia. Porque si entra en su presencia y él no extiende su báculo, hay una sola sentencia para mí, y es la muerte. Pero qué tremendo. Me impacta la respuesta de Mardoqueo, porque Mardoqueo le dice acá: dile a Esther que ella no sabe si para esta hora fue que Dios la puso en el reino, porque Dios sabe en qué tiempo usted y yo teníamos que estar en esta tierra. Y yo le vengo a decir a alguien que Dios te puso en esta ciudad para este tiempo, para esta hora. Y hay que entender, yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero hay que entender el tiempo en el cual Dios nos plantó y cuál es el escenario en el cual nos estamos encontrando. Mire, yo leí acerca de los avivamientos, y en medio de los avivamientos me impactó la vida de un joven. Y yo creo que todo el que ha anhelado predicar y ha anhelado la unción ha tenido que leer el libro Los Generales de Dios. Pero en Los Generales te encuentras con la vida de un joven llamado Evan Robert, que cuando este joven ve que su ciudad está siendo golpeada por el vicio, que está siendo golpeada por la prostitución, aquel joven se pone un reto. ¿Cuál es el reto? Orar 7 horas diarias. Pero ¿cuál era su oración? Era sencilla: Señor, entrégame Gales. Esa era su oración. Y el joven tenía una compasión, porque cuando tú intercedes, tú tienes que tener compasión, tienes que ponerte en lugar de la persona, tienes que orar y llorar y sentir hasta que Dios lo toque, hasta que el cielo se manifieste sobre esa persona. Porque hay que entender que hemos llegado en esta hora, en este tiempo. Dios está contando contigo. México está contando con tu oración. Esta ciudad está contando con tu oración. La iglesia está contando con tu oración. El pastor está contando con tu oración. Porque nosotros necesitamos gente que también ore por nosotros. Y este joven empezó a orar. Dicen los historiadores que duró orando casi 6 meses. Pero a los 6 meses, una mañana, se levantó de su cama, se sentó al borde de su cama, y de repente en su casa descendió como un rayo. Y la gente que estaba alrededor veía que la casa de Evan Robert ardía en fuego, pero la casa no se consumía. La gente empezó a salir de las casas y empezó a acercarse a la casa de aquel joven, pero él no sabe lo que está pasando afuera, porque afuera la gente está rodeando su casa. Y cuando él sale afuera, él dice: hola. Y la gente cayó bajo el poder de Dios, porque había un hombre que había recibido la respuesta de su oración. Y yo vine a decirle a alguien: Dios te va a responder. Si tú estás orando, los ángeles se van a mover a tu favor y vas a recibir ese milagro que estás orando. Saluda al que te quiera la vida de Dios, te va a responder. Hay momentos que uno tiene que ser agresivo en la oración. Porque Mardoqueo fue agresivo. Cuando la reina le mandó una respuesta, él dijo: yo no acepto esa respuesta. Tú tienes que interceder, porque tú no sabes si Dios te puso ahí para ese tiempo. Porque hay posiciones en las cuales Dios nos pone que es para un día específico, es para una hora específica, y uno tiene que entender, tiene que discernir cuándo llega el tiempo. Por eso yo creo que hay oportunidades que usted no puede dejar pasar, porque no van a volver otra vez, porque eran para ti en ese momento, porque eran para ti en esa hora. A su nombre. Y Esther le dice a Mardoqueo que interceda con ella, que se pongan a ayudar. Y terminando la historia de la
Robert fue el único hombre en Inglaterra que no fue político, tampoco fue un escritor, mucho menos fue un empresario. Pero si usted va a Gales el día de hoy, en el centro de la ciudad hay una estatua en honor al hombre que Dios usó para sacudir el país por medio del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre busca a Dios, ese hombre no pasará desapercibido por esta tierra. Habrá una evidencia de que un hombre de Dios, yo no sé si alguien está aquí, pero habrá una evidencia de que un hombre de Dios pasó por esa ciudad a su nombre. Y Mardoqueo le dijo: este es tu tiempo. Pero ella entendió también que porque en la intercesión usted necesita hacer equipo. Dígale que en la intercesión se necesita hacer equipo. Mi Biblia dice que si 2 o 3 se pusiesen ¿qué? Acerca de algunas cosas, de cualquier cosa, pero se necesita que estemos ¿de qué? De acuerdo. Pero a veces usted puede decir: vamos a orar por esto, pero en tu corazón no está de acuerdo. Sigue algo, porque dice que si ondan en el corazón, todo lo que pida le será ¿qué? ¿Cuál era la ley? Ella no podía presentarse delante del rey sin ser llamada porque iba a morir. Pero esa ley fue cambiada a su favor. ¿Por qué? Porque había también un pueblo intercediendo por ella. Había doncellas que estaban orando por ella. Había gente que oraba por ella. Y cuando ella entró a la presencia del rey, ¿sabe qué hizo el rey? Le extendió el báculo y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé, que hasta la mitad del reino te voy a dar. ¿Sabe qué hizo Esther? Digo: lo único que quiero es que comas conmigo, ven a un banquete a su nombre. Pero ella sabía cuál era su petición, pero ella estaba tratando de agradar el corazón del rey. Pero estaba en el banquete. ¿Quién no quiere la mitad del reino? Imagínate que hoy la presidenta te diga: pídeme lo que quiere, que te puedo dar la mitad del país para que tú lo gobiernes. Están en el banquete. Él le hace la misma pregunta: pídeme lo que quieras, que hasta la mitad del reino te voy a entregar. Y Esther le dijo: ven conmigo mañana a otro banquete a su nombre. Y al día siguiente que están en el banquete comiendo, viene un hombre que en su corazón tiene maldad. Porque yo le quiero decir a usted hoy que el diablo se puede levantar como quiera, pero no te podrá destruir, no te podrá tocar, porque el Dios del cielo te guarda, porque hay una cobertura de Dios en tu vida. Y invitaron a Amante afuera del banquete. Y cuando están en el banquete, en el segundo banquete, el rey hace la misma pregunta a Esther: pídeme lo que quieras. ¿Sabe qué hizo Esther? Tú dejas de perverso, ha planeado un plan contra mi pueblo. ¡Así nombre, gloria! Y lo tremendo es que Amán había hecho una horca para colgar a Mardoqueo. Porque en la intercesión hay decretos de muerte en contra de tu vida que son cancelados. En la intercesión hay decretos en contra de nuestra vida que el Señor los cancela. Mire, hace unos 3 años atrás, en mi ciudad, en el barrio que yo nací, había un joven. El joven se llamaba Arturo, pero le decíamos Arturito. Y aquel joven era el jefe de la pandilla del barrio. Lo estaban buscando para matarlo, pero no podían entrar al barrio, porque si entraban al barrio, aquí iba a haber un enfrentamiento entre pandillas, entonces no entraban al barrio. Y un domingo en la noche, con un pastor que vive en el barrio, le dije yo: vamos a hacer un culto al aire libre. Y el joven fue al culto. Y ese día lo ungimos. Porque hay veces que la gente ve el aceite como algo normal, pero cuando un pastor, un hombre de Dios, te unge, cree que Dios va a traer sobre ti una cobertura, algo especial. Porque no es el aceite, es la autoridad del hombre de Dios. Y el joven fue, lo ungimos, esa noche lo ungimos. Y el lunes a las 10 de la mañana, él iba con uno de sus compañeros abrazado y los sicarios entran para matarlo. Pero no lo ven de espalda. Cuando le pasa la moto, el hombre es así, le hace 2 tiros para asegurar a los 2 y matar a los 2. Pero alguno corre hacia la calle, pero la calle no tiene salida. Y a lo que él corre, el sicario va detrás de él. Y cuando ya él quiere salir, se encuentra con el sicario.
El sicario le pega 5 tiros en el cuerpo. El joven cae. El sicario lo patea y le dice: al fin te maté. Le dice una grosería. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el sicario se va. El sicario dijo: lo maté. Pero cuando el sicario se va, el muchacho se pone de pie y los 5 disparos están en el suéter. Y ese día el barrio celebraba como que Colombia fuese quedado campeón del mundial. Ese día todo el barrio celebraba. Pero lo tremendo es que el muchacho estaba diciendo, porque la gente empezó a decir: sabe brujería. Y él estaba diciendo: no, es que ayer me ungieron y hoy Dios me guardó. Porque cuando alguien quiere que glorificar a Dios muerto tuyo, entendemos el poder que tiene la oración. Tú vas a depender de tus rodillas. Porque hay veces hablamos de la oración, pero no hemos comprendido el poder que tiene orar. Mi Biblia dice que cuando a Pablo y a Silas los metieron presos, dice la palabra de Dios que estaban ensangrentados. Toca al que le queda al lado y pregúntele: ¿alguna vez te han pegado por predicar a Cristo? ¿Te han metido preso? ¿Y por qué muchas veces te desaniman y dejan de orar? Pablo y Silas estaban ensangrentados, maltratados. Ellos no habían hecho nada. Dicen que los metieron en el calabozo de más adentro. Pero ¿sabe qué ocurrió a medianoche? Dice que uno cantaba himnos y el otro hacía oración. Y cuando estaban orando y estaban cantando, las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron, los candados también. Porque la oración trae la manifestación del cielo. Porque Pablo y Silas no se estaban quejando: Señor, ¿por qué? Si no te sirvo me pasa esto. No. Ellos no se estaban quejando. Ellos sentían que era un honor hacer parte de los padecimientos de Cristo. ¿Y saben qué hicieron ellos? Ellos cambiaron su situación a través de la oración. Cuando sientas que todo está color de hormiga, ponte a orar, que Dios va a traer un cambio a través de la oración. Las cadenas de todos, oiga esto, no solo de Pablo y Silas, dice mi Biblia que las cadenas de todos se soltaron. Y dice la Biblia que los presos los oían, las puertas estaban abiertas, pero era tan fuerte el poder de Dios que ningún preso osó en escaparse. No se fueron. El milagro fuerte no solo fue que las puertas se abrieron, sino que los presos estaban adorando a Dios. Había un cambio, porque el cielo había descendido en la cárcel, porque había 2 hombres que dijeron: no nos vamos a rendir, no vamos a llorar, vamos a adorar y vamos a orar, y Dios trajo la manifestación. La Biblia dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sé que a decirte: Dios va a hacer el milagro. Sigue orando. Porque al mismo Pablo, dice la Biblia, que en una ocasión lo llevaban a Roma, pero durante muchos días no había ni sol ni luna, era oscuridad completa. Y dice que ya habían perdido toda esperanza, porque así como hoy se le pone nombre a las tormentas, en aquel tiempo también a los huracanes se le pone nombre. Dice que había un huracán llamado Euroclión que estaba golpeando la embarcación. Pero ¿sabe dónde estaba Pablo cuando estaba orando? Y dice que a medianoche se presentó en el barco el ángel de Jehová y le dijo a Pablo: Pablo, no temas, porque el Señor te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y Dios no te puede conceder algo si tú no lo pides. Y si Dios se lo concedió fue porque él estaba pidiéndole a Dios: Señor, dame a los hombres que van en este barco. Dame yo no sé si alguien aquí me está siguiendo, pero voy a traducir de esta manera. El día que tú recibiste a Cristo, toda tu familia empezó a navegar contigo. Y Dios te ha concedido a todos los que navegan, su nombre, a todos los que navegan contigo. Lo que dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué le dijo Pablo a ellos? Le dijo: varones, no tengan miedo, ninguno de ustedes se perderá, porque anoche ha
ha estado conmigo, el ángel de Jehová, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, no temas, ninguno se perderá. Pero ¿cuál es la consigna? Nadie se baje del barco, porque para que se salve tienen que estar al lado mío. Porque hay gente que está siendo bendecido a causa de tu oración. Porque cuando nosotros oramos hacemos cobertura en la vida de alguien. Y hay personas que no es por su capacidad. Yo creo que tú tocas que la vida, no es tu capacidad, es mi oración por ti. Porque muchas veces uno cree que es su capacidad, pero hay alguien que está orando por ti. Esther no tuvo éxito por ser la reina, no. Esther tuvo éxito porque había un pueblo detrás orando por ella, diciéndole a Dios, Señor, guarda a Esther, que cuando venga el rey, tú le des gracia delante del rey. Porque hay momentos, mis amados, que hay cosas que van a pasar, como en el huracán Katrina, creo que fue en el 2000, creo que fue como el 2019 o el 2022. Mire, yo estaba en Miami, y en Miami mucha gente se levantó y empezó a maldecir el huracán. El huracán María es uno de los huracanes más fuertes. En Puerto Rico, los puertorriqueños se levantaron y empezaron a decir maldecir por el huracán María. Pero ¿sabe qué pasó? El huracán destruyó Puerto Rico. ¿Qué pasó en Miami? Destruyó parte de Miami. Pero ¿sabe qué hicieron los dominicanos? Cuando le dijeron a los dominicanos que iba a devastar la isla, los dominicanos se olvidaron allí que había pentecostales, se olvidaron que había cuadrangulares, se olvidaron que había interamericanos, y se unieron y se fueron a la playa, se arrodillaron, empezaron a pedirle a Dios perdón por la isla, tomaron aceite ungido. Usted sabe lo que es huir el mar, y empezaron a huir el mar y a decir, Señor, ten misericordia. Y mi Biblia dice, lo que le pasó a los dominicanos está en la Biblia, porque mi Biblia dice, si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren mi rostro, si se alguien tiene que seguirme aquí, si se convirtieren de su mano, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su vida. ¿Sabe qué pasó en Dominicana? Un aguacerito no tocó la isla, pero y Dominicana está en el centro. Para poder llegar a Puerto Rico tenía que pasar por Dominicana, pero la diferencia fue que los dominicanos fueron humildes, dijeron, necesitamos que Dios intervenga. Porque hay momentos que Dios nos dio autoridad, pero hay oraciones que tú no las puedes hacer de pie. Tú tienes que irte a tus rodillas, tienes que humillarte, de humillar tu corazón. El problema de Israel, ¿sabes cuál era el problema de Israel? Que eran de unos cerviz, no se agachaban. Se fueron los amigos, aleluya, ahora. A su nombre. Era gente que era duro arrodillarse. Esto aquí es el servir. Ellos no se agachaban. Y Dios le dijo, pueblo de duro servir. Hay momentos que usted necesita ponerse de rodillas y decir a Dios, Señor, no aguanto más. Si tú no intervienes, yo no sé qué hacer. Y cuando tú te sinceras con Dios, porque muchas veces delante de la gente te ve fuerte y tú puedes decir, estoy en victoria, pero por dentro todo se está cayendo. Tienes que irte a tus rodillas para que el cielo intervenga a su nombre. Vete a tus rodillas. Mire, mi hermana mayor, en el año 2008, mi hermana mayor, porque éramos 10, ahora somos 9, pero mi hermana mayor en el 2008, porque ella planchaba y se tiraba al río, íbamos cerca del río, pero cuando ella tenía 40 años, la enfermedad le salió, el pelo se le empezó a caer, y vivimos casi a unas 12 horas, porque ella era de la fuerza militar, era policía. Y a mi mamá la llamaron de a donde ella estaba en Quito, son casi unas 12 horas. El esposo de ella la llamó a decirle, mire, llevamos a su hija, y se llamaba Luney, la llevamos grave para el hospital, está en estado de coma, y no hay esperanza de que salga con vida. Yo venía de estudiar y eran como las 6 de la tarde. Cuando llegué yo veo que todo el mundo está llorando. Todo el mundo en la casa estaba llorando, era un viernes.
Y cuando yo vi esto, cuando usted llega a una casa y ve a todo el mundo llorando, ¿qué es lo que usted piensa? Se murió algo. Yo le pregunto a mi mamá qué pasó, no, que una reyita grande que está en coma y que ya no hay esperanza. ¿Sabe qué hice yo? Tomé a mi hermana que me sigue, que también es cristiana, y le dije, vámonos para la iglesia hoy. Hoy vamos a hacer vigilia, porque si hay algo que se ha perdido es la vigilia. La vigilia es tiempo de oración, mi hermano. Y yo le dije, vámonos para la iglesia. Nos fuimos para la iglesia. El culto empezó a las 7, se terminó el culto a las 9 y nosotros seguimos de largo. Le dije, el pastor, no voy a quedar en la iglesia. Y nos quedamos orando durante toda esa noche. Mientras mi madre iba en el bus, iba en el bus a encontrarse a su hija que para ella ya estaba muerta. Porque cuando a ti te dicen que hay alguien que tiene está en coma y que aparte de ese coma le dio un derrame cerebral, cuando usted escuche que alguien le dio un derrame cerebral, llame a la funeraria, porque no hay nada que hacer. Pero yo encontré en mi Biblia que los que confían en Jehová, solo la hermana ya está creyendo, me fui toda la noche con mi hermana a orar y oramos ahí, Señor. Yo decía, Señor, oiga lo que le voy a decir, que esto es claro lo que le voy a decir. ¿Por qué yo me fui a interceder por ella? Porque tenemos que entender esto, que todos un día vamos a partir, pero que de tu familia ninguno se pierda. Y yo empecé a orar, Señor, ella no se puede morir porque ella no es cristiana todavía. Padre, que tus ángeles lleguen allí donde ella está, que tú hagas un milagro, porque yo quiero lo que mi Biblia dice, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque hay veces leemos el versículo, pero no lo leemos. Tú no puedes permitir que ninguno de tu familia se pierda sin recibir a Cristo en su corazón. Que se muera, no se puede morir sin que Cristo esté en el corazón. A las 6 de la mañana nosotros terminamos la vigilia, los dos, mi hermana y yo, y nos fuimos a casa. Como a eso de las 8 mi mamá llamó para atrás, y cuando ella llamó ya había llegado al hospital, pero encontró a mi hermana sentada desayunando. No, usted no me está siguiendo. La encontró sentada desayunando. Yo la llamé y le dije, mira, tienes que recibir a Cristo. Hice la oración de fe con ella. Le dieron de alta. Eso fue en el 2008. En el 2010 se volvió a enfermar. Pero cuando ya se volvió a enfermar, yo le dije a mi familia, ahora se va, porque ya Cristo está en su corazón. Porque hay que entender los tiempos. ¿Qué fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther? Tú no sabes si para esta hora. Usted tiene que entender el tiempo. Porque cuando entendemos el tiempo no nos vamos a ofender con Dios. Porque todos los que estamos aquí, mira que le queda el lado, dígale, un día tú te vas a ir al cielo o no sabemos. No, porque si tú estás buscando a Dios te vas para el cielo. Pero si tú decides no buscar al Señor, porque el Señor a nadie manda al infierno, cada persona se labra el destino donde quiere ir. Que no nos pase como le pasó a aquel hombre rico que tenía todo, pero un día se murió Lázaro, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Lázaro no fue llevado al seno de Abraham porque era pobre, Lázaro fue llevado al seno de Abraham porque era un hombre que en vida sirvió al Señor. Aún con enfermedades estaba firme. Y el rico se murió también. ¿Pero a dónde fue llevado el rico? Fue llevado a Hades, lugar de tormento. Y estando ahí veía a Lázaro y le dijo, Padre Abraham, envía. Porque el tipo pensaba que allá en el infierno también tenía poder. Envía a Lázaro. Y me parece Abraham diciéndole, I'm sorry for you. Te equivocaste, chico, porque acá tú no mandas. Acá hay una cima. Los que están aquí no pueden descender allá. Y los que están allá no pueden subir. Si hay alguien que no es cristiano, en Colombia la gente acostumbra que cuando alguien se muere que lo van a sacar del purgatorio. Yo he encontrado que el único purgatorio que existe es la sangre de Cristo, que puede limpiar nuestro pecado, que nos puede liberar, que nos puede hacer nueva criatura. Pero si en vida la gente no sirve a Dios, después que se muera ya no hay esperanza de solución. Pero usted sabe qué hizo el rico. Estaba en el lugar de tormento, le dijo a Abraham, envía por favor a Lázaro para que le predique a mi familia. Aún estando allá estaba ¿qué? Intercediendo. Envía. ¿Qué le dijo Abraham? A los profetas tienen, óiganlo, porque si a un hombre se levanta entre los muertos,
La gente no lo cree, ¿sí o no? Y necesitamos saber que hay un destino después de esta vida. Hoy el escenario profético es casi parecido a esto, porque en Siria, que es Irán, ahí estaba el pueblo, pero se levantó una mujer a clamar. Y yo creo que la tierra está pasando por dolores de parto. Y así como se levantó Esther y fue a la presencia del rey, hoy nosotros como iglesia nos debemos de levantar e interceder más que nunca. Yo creo que viene un mover de evangelístico y profético tremendo. Viene una cosecha de alma, porque mi Biblia dice que así como abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y el tiempo de ver la gracia de Dios ha llegado. El tiempo de ver la mano de Dios. Y me acabo de decir, pastor, que esta iglesia está pequeña para lo que Dios va a hacer. Porque el Señor empieza a hacer cosas tremendas. La iglesia que yo nací, ya no terminando, tengo unos 10 minutos más en el minuto del predicador. Entonces, miren, hay algo que ocurre. La iglesia que yo nací, mi pastor, era trailero o camionero. Y el Señor le habla. El Señor le dice, yo quiero que vayas a Turco y eres turbeño de la ciudad y me levantes una iglesia. Pero él le dice, Señor, yo no puedo dejar de trabajar, mi familia, ¿quién me sostiene? Mi esposa, mis como 9 hijos tiene el pastor. ¿Quién me sostiene mis hijos? Y ¿sabe qué le pasó al tráiler o al camión? Porque no sé si es porque acá camión es el mundo, pero el tráiler es tráiler. Entonces se le dañó el tráiler en medio de la carretera. Era de él, pero no tenía cómo arreglarlo. Y se fue el pastor a una bodega. Se tuvo que ir para Turbo, entró a una bodega y empezó a ayunar los 40 días que Dios le mandó. Empezó solo, pero a la semana había 2 o 3 que subieron. Cuando tenía 20 días ya había 15 personas con él. Y entre esos 15 había un pianista, había un guitarrista y estaba el baterista y uno que cantaba. Ya ahí tenía el grupo. Y cuando terminaron los 40 días de ayuno, ellos empezaron a levantar los 40 días a las 6 de la tarde. Y ese día cayó un fuego del lugar donde estaban. Y cuando la gente vio eso, empezaron a venir y apenas pasaban la puerta, caían endemoniados. Y la iglesia, mi hermano, en 6 meses, la iglesia tenía terreno propio. Habían más de 1000 personas congregándose en la iglesia, porque hubo un mover fuerte. Los martes los militares iban a escuchar la palabra. Y en 6 meses la iglesia tenía 3 buses. 3 buses, en 6 meses. El mover de Dios que vino aceleró todo. Y le quiero hablar a los pastores que están aquí hoy y a los ministros. El Señor va a acelerar los tiempos sobre tu vida. Dios va a acelerar. No sé cuándo llevas orando y pidiéndole a Dios, porque lo que usted y yo tenemos que anhelar es la presencia de Dios. Cuando ella viene, lo que tú esperas en 10 años se te pasa en 1 año y Dios empieza a acelerarlo todo. Vamos a hacer el fuerte. Y a ver que le hablamos, sigue orando. Hay un video de un pastor que me dice, no, pastor, yo me quiero casar porque Cristo viene y en el cielo no voy a poder casar. No, si Dios te ha prometido, Dios aquí te va a cumplir todo. Todas las promesas. Dios lo puede hacer en 1 mes, en 1 semana. Todo se acelera. La Biblia dice que ese día Esther, oiga esto, porque Amán tenía un plan. Amán dijo, voy a matar a Mardoqueo. Y armó la horca, pero cuando entra a la presencia del rey, ¿sabe qué hace Dios? Por eso es bueno la intercesión. Porque Mardoqueo había librado al rey de una conspiración. Y el rey estaba acostado. Y cuando el rey está acostado, la Biblia dice que le vino a su mente, le vino un pensamiento y él dijo, tráigame el libro de las memorias. Porque hay un momento que en oración, Dios dice que es el tiempo. Dice la Biblia que cuando Israel estaba en Egipto y clamaron, Jehová se acordó de ellos, los miró y les envió a Moisés. Porque hay un día que Dios se acuerda de tu oración. Por eso hay gente que en 1 año Dios empieza a darle tantas cosas que usted dice como que Dios me respondió todas las peticiones que durante años lo había hecho.
Y cuando el rey empezó a mirar en el libro de las memorias, encontró a un hombre que era un libro y dijo, ¿qué se le hizo a ese hombre? No se le hizo nada. Encontró el nombre de Mardoqueo, no se le hizo nada. Y el rey llama a Amán y le dice a Amán que le dé un consejo. Amán, ¿qué le darías tú al hombre cuya honra desea el rey? Y él dijo, ¿a quién más él va a desear honrarme sino a mí? Pues rey, toma tu caballo, móntalo en el caballo, ponle las vestiduras reales y que en toda la ciudad le den vuelta y digan, esto se le hará al hombre cuya honra desea el rey. ¿Y sabe qué dijo el rey? Como ha dicho, no digas nada, hácelo a Mardoqueo. Porque cuando lo que el diablo quiere usar para destruirte, será el arma que Dios te dará como señal de victoria. Y el mismo que quería destruir a Mardoqueo tuvo que honrarlo. Pero le dijeron a él, mira, Amán, cuando está en casa le dicen, te aconsejo que tú te vayas porque si tú has hecho algo contra Mardoqueo, ese hombre viene de la tribu de los judíos y todo el que se levanta contra ese pueblo no puede prevalecer contra ellos. Y cuando el hombre se quiere ir, vienen de la casa real a decir, venga para acá, joven, usted va a ser ahorcado a su nombre, porque tocó a un hombre que estaba bajo pacto. Estaba bajo el pacto de Abraham, porque venía de su descendencia. Y yo quiero soltar esta palabra a alguien aquí hoy. Y es que Dios va a guardar tu generación, porque está bajo pacto. Porque el día que tú recibiste a Cristo, tu casa entró bajo el pacto de la salvación, bajo el nuevo pacto. Vamos a dárselo fuerte, que para el Señor. Porque eres nuevo. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando usted oramos, hay veces uno lleva ya en la mente por qué orar, y cuando está orando, Dios te trae personas que ni en tu mente estaban. Y uno empieza a orar y orar y orar. Señor, mira a fulano. Y de repente te trae el Señor una cara y no te acuerdas el nombre y tu Señor, bendícelo. Aunque tú no sepas el nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo por esa persona. Hay momentos que usted de repente está en la mesa comiendo, pero como que siente que hay que orar, siente que hay que entrar en la presencia de Dios. Esos momentos no hay que dejarlos pasar, porque es un tiempo específico. Quizás el Espíritu Santo va a librar a alguien, va a guardar a alguien, se le va a abrir las puertas a alguien. Pero este es el día. Cierro con esto, dígame que le queda al lado, este es el día y la hora que Dios ha escogido para levantarte como intercedor. Ponte en lugar de otro, porque esta ciudad necesita de tu oración. La iglesia necesita de oración también, porque el Señor fue el que levantó los intercesores, los ha levantado Dios. Por eso la Biblia dice que oremos los unos por quiénes, por nosotros, porque la oración eficaz del justo, ¿qué pasa? Puede mucho. Hay personas que nosotros tenemos que orar porque el enemigo se los quiere llevar. Hay gente que, mire, hay milagros que van a suceder físicos, pero hay otros milagros que van a suceder espirituales. Pastor, ¿cómo así? Hay gente que Dios lo puede salvar, pero hay gente que el Señor lo va a salvar. Porque de igual manera, si Dios te salva un día, te vas a morir. Lo más importante es ser salvo, porque todos nos vamos a morir un día. ¿Sí o no? Todos vamos a morir, pero no todos van a ser salvos. Solo aquel que haya recibido a Jesús y haya vivido para Él. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay gente que dice, hola, yo me salvo en lo que creo. I'm sorry, no funciona así, porque hay un solo camino, que es Jesucristo.
si no estamos en Él, si no estamos caminando conforme a la palabra, usted puede cantar gloria, gloria a Dios y puede tirarse tres lenguas, pero usted si no anda conforme a la palabra. En Colombia decimos no se vista que no va. A su nombre. Entonces necesitamos estar caminando conforme a nuestra asignación. Qué bueno que Esther tenía a un hombre como Mardoqueo que entendía los tiempos, porque tenemos que entender los tiempos. Y yo creo firmemente que el año 2026 es un año donde Dios va a cumplir muchas promesas, donde vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pero creo también que es un año que nos tenemos que preparar para una gran cosecha que el Señor va a traer a su pueblo. Porque la Biblia dice que cuando haya miedo, cuando haya temor, cuando la gente ande confundida, tenemos que prepararnos porque nuestra redención está cerca. Vive en la presencia de Dios, porque el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso hay que estar preparado todos los días. Hay gente que quiere saber el futuro. Todo el mundo quiere saber qué le va a pasar mañana. ¿Sí o no? Pero si estamos en Cristo sabemos qué nos va a pasar mañana. Pastor, ¿qué nos va a pasar mañana? Que vamos a estar en victoria. ¿Qué nos va a pasar? Que seguimos en victoria. ¿Y qué nos va a pasar después? Estaremos con Cristo disfrutando en su presencia. Estaremos disfrutando de haber vivido para Él en esta vida. Yo espero, mi sueño, mi deseo es que un día yo lo pueda ver como Él es y que pueda decirle, Señor, gracias por dar tu vida por mí. Porque cuando uno lee Apocalipsis dice que Juan estaba en el día del Señor. Juan estaba en el día del Señor. Y Juan oyó detrás de él una voz como de trompeta que le decía, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el alfa y soy la omega. Pero dice Juan que su rostro era como el sol al mediodía. Y usted si tiene el sol al mediodía y baja la cabeza no va a mirar nada, porque sus ojos se nublan. Y lo tremendo es que mirar a Jesús como Él es y poder adorarlo, poder decir, como dicen los 24 ancianos, santo, santo, digno es el que está en el trono, porque nuestra esperanza tiene que ser verlo a Él, entrar por la santa ciudad. Yo espero la piedra que dice la Biblia que se levanta cada quien y va a tener un nombre que solo va a saber aquel al que se le da. Pero tú imaginas, hay un nombre que solo lo vas a saber tú. Y de repente el que está en nada, solo el que se le da la piedra. Nadie más puede saber lo que ahí está escrito. Pero ¿qué es eso? Es el reino que el Señor nos da. Porque la Biblia dice que Él mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar. No sé cuál sea tu petición, pero yo te puedo decir que el Espíritu de Dios está aquí y viene para decirte, no dejes de orar, porque Dios se va a mover a tu favor. Vamos, levanta tus manos al cielo. La presencia de Dios está en esta casa. Hay un nuevo tiempo que viene sobre este ministerio. Espíritu de Dios, gracias. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Señor, porque tu mano nos sostiene. Tu presencia se mueve.